Buenas tardes, amada Iglesia del Señor. Reciban desde casa un caluroso abrazo y quiero expresarles, y lo expreso por mi casa, por el ministerio misionero, que en verdad extrañamos a la iglesia, extrañamos el cuerpo en Cristo, extrañamos alabar entre ustedes, extrañamos bendecir a Dios en el lugar santo. Hermanos, para nosotros sabemos que es un tiempo de espera, que ansiosamente esperamos el momento en que las autoridades nos indiquen que ya podemos reunirnos, y ese va a ser un momento sumamente anhelado por muchos de nosotros. Pero sabemos que este tiempo, hermano, está haciendo en nuestros corazones, nos está preparando para servir a Dios con mayor excelencia, sabiendo, hermano, que los tiempos son cortos. Por eso dice el Señor que debemos de procurar hacer en los tiempos lo que es necesario hacer. Y, hermano, aun cuando la iglesia, como dice mi pastor, se ha multiplicado en las casas, tenemos que seguir haciendo iglesia, tenemos que seguir compartiendo entre nosotros la palabra. Habrá un tiempo en que podamos ir a llevar la palabra a otros que la necesiten, pero hoy entre nosotros tenemos que seguir estudiando la palabra para que la fe de nuestras vidas, la fe de nuestras familias siga siendo acrecentada. Dice el Señor que se acreciente como el alba en el amanecer hasta que el día es perfecto. Así es la palabra del Señor, hermanos, y seguimos estudiando. Estamos haciendo, o ya casi terminamos de hacer un estudio versículo por versículo del primer capítulo de San Lucas, y en la parte que hoy nos corresponde, hermano, estudiar es a partir del versículo 57, donde nos enseña la Biblia acerca del nacimiento de Juan el Bautista, y leeremos esta parte. Déjeme leerle la parte en la que vamos a tener nuestro estudio del día de hoy. Leeremos en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, del versículo 57 al versículo 80. Dice: Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron sus vecinos y los parientes que Dios había engrandecido con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que el 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondió su madre, dijo: no, se llama Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierto su boca y suelta su lengua, y habló diciendo a Dios, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. Y todos los que oían lo guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. En delante, hermano, es la profecía de Zacarías, versículo 67. Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú,
niño poderoso del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar a nuestros pies por el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hermano, permítame orar por esta palabra para que Dios haga en nosotros su voluntad, para que el Señor a través de esta palabra aumente nuestra fe y haga en nosotros transformación de vida. Padre, bendito eres, Señor. Tú, Padre, que reinas, Señor, en los cielos, bendito Rey. Te pedimos en esta mañana, bendito Dios, Señor, conforme a tu misericordia, bendito Rey, reveles, Padre, la palabra a nuestras vidas, bendito Dios, como alimento de vida, bendito Dios, Señor, como fortalecimiento, bendito Dios, Señor, para nuestro espíritu y nuestra alma, bendito Dios, Señor. Llena, Padre, nuestras vasijas de aceite, bendito Dios, Señor. Llénanos, Padre, de tu palabra, bendito Dios. Haznos rebosar, bendito Dios, de tu espíritu, bendito Padre, a través de tu presencia, Señor. Sabemos, bendito Dios, Señor, que tú eres un Dios de misericordia y tienes misericordia para con nosotros, bendito Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia, por el Espíritu Santo, bendito Dios, Señor, que está en cada una de nuestras casas, bendito Dios, Señor, llevándonos a la verdad, bendito Rey. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en estos pasajes, hermano, el Señor revela grandes verdades para la iglesia, grandes verdades para nuestra vida. Y dice el versículo 57, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Esto, mi hermano, precisamente es el sello completamente de las promesas del Señor, y que el Señor, mi hermano, hace como Él quiere. Aquí en verdad es necesario citar lo que dice Job en el libro de Job 42, versículo 2. Dice, y esto, hermano, es el último capítulo del libro de Job, donde a través de una fuerte experiencia entre el hombre y Dios, entre Job y Dios, Dios le ha mostrado a Job quién es. Y Job entonces puede decir lo que redacta aquí en el capítulo 42, versículo 2 del libro de Job. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Cuando nosotros llegamos a este punto, hermano, del estudio del Evangelio según San Lucas y el cumplimiento desde lo primero que había hablado en el templo a Zacarías, este es el momento a donde Elizabeth da luz y es el sello de lo que Dios ha prometido, lo está cumpliendo. Dice el 58, cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Dios, mi hermano, sellando sus grandes promesas. Y es esta parte, mi hermano, donde si bien es cierto que algunos cronistas de la Biblia hablan acerca de una tradición judía que cuando una mujer iba a dar a luz, sus vecinos, los músicos y parientes se acercaban cerca del lugar donde iba a dar a luz, y si se anunciaba que era un varón, los músicos empezaban a cantar y a dar gracias a Dios por el varón. Sin en cambio, si era una mujer, dice que los músicos se retiraban y se iban lamentando. Esto solamente, hermano, estamos hablando de ciertas costumbres que tenía el pueblo judío, pero en la parte donde dice, incluso en el versículo 14 del mismo capítulo de Lucas, dice, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Aquí está hablando que es cierto, vecinos, amigos y parientes se habían regocijado, hermano, pero
la parte del regocijo no únicamente se queda para este tiempo y para las personas que estuvieron en el nacimiento de Juan el Bautista, sino el regocijo, mi hermano, del cual está hablando el Señor, es el regocijo que se tiene en cada alma, en cada persona, en cada ser humano que recibe la noticia de que Jesucristo es un Dios personal, que viene al corazón del hombre a libertarlo, a darle luz en una tiniebla. Dice el libro de Romanos, quiero leerle una cita, a lo mejor conocida por usted, pero yo quiero leer. Dice Romanos capítulo 10 versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y sabe, hermano, el primero que anunció las buenas nuevas, el primero que dijo, el reino de los cielos está a la mano, se puede tomar, fue Juan el Bautista. Entonces, en esta parte, mi hermano, donde Elizabeth ha dado a luz, y dice aquí 58: cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella, ¿verdad? Y aún, hermano, en estos días nos seguimos regocijando, ¿verdad?, del tiempo en que se empezó a anunciar que la salvación había llegado a este mundo. Versículo 59 dice: aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. La Biblia de las Américas lo describe de forma diferente y dice que en el momento en el que lo iban a nombrar, lo nombrarían como su padre. Esto también nos habla, hermano, de una tradición judía, que todo niño al octavo día de nacido era circuncidado, y en el mismo momento de ser circuncidado se le nombraba o se le daba el nombre, ¿verdad? Por eso dice el 59: aconteció que en el octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Yo creo que cada uno que iba a estar en este momento sabía que era un honor que el primer hijo se llamara como el padre. Pero escucha esta parte, dice: pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Y esto, mi hermano, es parte de lo que viene haciendo en el corazón en un corazón que tiene fe. En un corazón, cuando Dios ha hablado a la vida del ser humano, el corazón firme y estable en lo que Dios ha hablado es lo que el hombre tiene que estar haciendo, ¿verdad? Por eso, y dice el versículo 61, le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. También la tradición, como hasta ahora, era que el niño recibiera el nombre de un pariente, de un antepasado, de un pariente significativo. Y le preguntaban a Elizabeth: ¿por qué le llamas así? Si en nadie de tu familia se llama así. Y esta parte, mi hermano, nos habla de cómo Dios viene haciendo cosas nuevas, las cosas que no existían, las cosas que no habíamos visto. El Señor las viene haciendo, aun cuando dentro de la familia no había quien se llamaba Juan. Únicamente por designio del Señor, ese era el nombre del hijo. Entonces dice versículo 62: entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Aquí, hermano, hay una forma en la que fue tratado Zacarías, como si él hubiera también quedado sordo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que únicamente fue trabada fue cerrada su boca y trabada su lengua.
no era sordo, mas lo trataban como si fuera sordo, porque dice el versículo 62, entonces preguntándole por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo, versículo 63, pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Versículo 64, hermano, escuche esto. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Hermano, y esto nos recuerda que Dios, hay momentos en que Dios nos demanda de nosotros completamente credibilidad. Y en el momento, hermano, en que nosotros dudamos que Dios, como dice Job, conozco que todo lo puedes. Cuando nosotros, Dios ha hablado una palabra a nosotros, como la palabra que Dios le habló a Zacarías diciendo que él le daría un hijo, y él le responde: ¿y cómo será esto si soy de edad avanzada? Su respuesta, hermano, ya lo habíamos tratado, que fue en incredulidad. Esa incredulidad, hermano, lo llevó a un término de limitaciones, para que no pudiera, hermano, gozar de esa bendición que ya Dios había puesto en su vida. Por eso, hermano, yo te comento esta tarde, hay veces, mi hermano, hay tiempos en el que Dios demanda completamente credibilidad para nuestras vidas, para que podamos ser, que podamos ejercer las bendiciones que Dios tiene sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. Pero cuando nosotros, hermanos, cortamos, detenemos la bendición de Dios por la falta de fe, es lo que Dios, cuando nos pone en situaciones difíciles, hasta el tiempo en que decidimos ver y recibir las promesas de Dios de forma diferente. Hemos hablado, hemos dicho y se ha dicho, Dios es un Dios de segundas oportunidades, como lo hemos visto a lo largo del tiempo. Y este es el momento, mi hermano, en que Dios a Zacarías le da una segunda oportunidad para que él respondiera. Y dice versículo 63, nuevamente te lo leo: pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Dice: y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Fíjese, dice versículo 65: y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las zonas montañosas de Judea se divulgaron estas cosas. Hermano, yo quiero discernir la palabra, quiero discernir la Biblia. Cuando fue, fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciones para Dios. Yo, hermano, estoy seguro que no únicamente, o sí, correctamente habló bendiciones para Dios, pero, hermano, yo creo que Zacarías en ese momento, a los que estaban ahí con él, contó cuán grandes y maravillosas cosas había hecho Dios con su vida, con su familia. Y fue eso, mi hermano, lo que se llenó de temor. Yo creo que en ese momento, porque desde el momento en que estaba en el templo, cuando el ángel se le apareció, y por la forma incrédula de haber respondido, no habló más hasta que naciera su hijo, fue lo que le dijo el ángel. Y este momento, hermano, es cuando cuando Zacarías puede contar exactamente qué pasó en el templo, cómo lo vio, el temor que tuvo de haber visto al ángel, lo que el ángel le dijo, lo que en su casa transcurrió tras el embarazo de Elizabeth, y cómo llegó María a su casa. Todas estas cosas, mi hermano, cuando llegaron al corazón del ser humano que estaban ahí, los que estaban ahí, completamente dice la Biblia que sus corazones se llenaron de temor. Dice entonces, versículo 65: y se llenaron de temor sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todo lo que las oían, las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Esta parte, mi hermano, habla acerca de cuán poderoso es el evangelio, de cuán poderoso, mi hermano, el Señor a través de su palabra empieza a hacer
transformación en los corazones. Aun cuando diga esta parte que se llenaron de temor, sé que el Señor empezó a trabajar en los corazones, porque ese era el designio para Juan el Bautista, que empezara a alinear los corazones de la humanidad, del ser humano, para recibir al Mesías. Y en delante, hermano, del versículo 67 al versículo 80, vamos a ver la profecía de Zacarías. ¿Ya? Esta profecía, hermano, está dividida en dos partes. Del versículo 67 al versículo 75 es un completo reconocimiento a Dios, de su poder, de su fidelidad, de su estabilidad, hermano, y del cumplimiento de sus promesas. Y después del 76 hace Zacarías, profetizará lo que habría de ser su hijo. Dice entonces el versículo 67: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Hermano, y esto es hermoso, porque fíjese lo que dice el versículo 68: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Qué estaba diciendo, hermano, en este momento Zacarías? Usted recuerde, y lo hemos repetido porque, hermano, es sustancial en el contexto de lo que estamos aprendiendo. Estamos en un tiempo, hermano, que después de 400 años de que no había habido profecía, de que Dios no había hablado, en menos, mi hermano, de un año o 8 meses que estamos leyendo esta parte, el Señor empezaba, hermano, a dar palabra. Primero por la presencia de Gabriel, después por Elizabeth, después por María, y en este momento Zacarías, lleno del Espíritu Santo, hermano, dará una de las mayores profecías de las cuales la Biblia tiene registradas. Dice entonces: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado. ¿Qué está diciendo Zacarías, mi hermano? Que era, permítame decirlo así, aunque suene equivocado, que era como si Dios mismo estuviera entre ellos. Lo que no había pasado en 400 años, mi hermano, que Dios hablando tan cercanamente a su pueblo, hoy el sentimiento, la presencia de Dios se sentía. Por eso dice Zacarías: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Ya? Dice: y nos levantó un poderoso Salvador. Y esta es, hermanos, la realización de la promesa mesiánica para el pueblo judío, de que nacería el Mesías, quien iba a libertar a su pueblo. Aun cuando la gran mayoría de los judíos, hermanos, estaban ansiosamente esperando la venida del Mesías, porque la sojuzgación del imperio romano sobre ellos había llegado a desear tanto la venida del Mesías. Pero de esto, hermano, aun cuando Zacarías está dando una promesa donde se entiende que es la realización de la promesa mesiánica para el pueblo judío, Zacarías, hermano, está hablando de esa promesa, pero hablando no únicamente para el pueblo judío, sino que era la promesa para la humanidad. ¿Ya? Porque la Reina Valera así lo leemos, pero la Biblia de las Américas diría: y nos levantó un poderoso cuerno de salvación. El cuerno de salvación que cita la Biblia de las Américas y otras traducciones de la Biblia, mi hermano. El cuerno es un símbolo de poder, el cual, este cuerno de poder, mi hermano, el pueblo judío lo tomaba, que en la casa de David, la descendencia de David, había un poder para librar al pueblo de Israel de sus enemigos. Aun cuando se está citando esta promesa mesiánica, que de la familia de David se iba a levantar uno que libertaría a Israel, la promesa, mi hermano, ya no es para Israel. Aquí es donde Zacarías, mi hermano, está hablando no únicamente a Israel, que ya ha nacido, que nacerá el Mesías, sino también está hablando a la humanidad completamente, ¿verdad? Dice el versículo, le vuelvo a leer el 69: nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca
de sus santos profetas que fueron desde el principio, hermano. Y es hermoso cómo lo marca Lucas. Dice por boca, en una forma singular, y luego habla en la forma plural. Dice como habló por boca de sus santos profetas, como si solamente, hermano, hubiera sido una boca la de todos los profetas. Una armonía, mi hermano, en cada una de las profecías, de la cual armonizaron con la vida de Jesucristo, con la profecía completamente y cumplida meticulosamente por Jesucristo, como si una sola boca hubiera dado esa profecía, aun cuando fueron muchísimos los profetas que hablaron del nacimiento de Jesucristo. Dice versículo 71. Aquí es, hermano, donde Zacarías sigue revelando la forma en la que Dios hará las cosas nuevas. Versículo 71 dice: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Eso, hermano, está hablando acerca del Mesías, ¿ya? ¿Cuáles son nuestros enemigos? Dice versículo 72: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Y esta parte del versículo 74 dice que librando de nuestros enemigos, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esto es, hermano, la profundidad de la profecía de Zacarías. Aun cuando, hermano, en ese momento se estaba escuchando lo que Zacarías estaba diciendo, cualquier judío, hermano, de ese momento que lo escuchara, estaría escuchando que el Mesías lo libertaría de sus enemigos físicos. Mas sin en cambio, hermano, lo que está diciendo a Zacarías a la humanidad, que el Señor nos libraría de nuestros enemigos para para un fin hermoso. Dice, para que sin temor le sirvamos. De tal forma es que es aquí, mi hermano, donde se entiende que la profecía sí era para Israel, pero la profecía es para la humanidad. Que aquellos que temían servir a Dios, aquellos que temían dejar sus malos caminos, librando de sus enemigos, echando fuera el temor, sirviéramos a Dios. Dice versículo 75: en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y es aquí en adelante, hermano, del versículo 76 donde la profecía deja de anunciar al Mesías y habla acerca de Juan el Bautista. Y dice 76: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto a la aurora, para dar luz a los que habitaban en tinieblas, en sombra de muertes, para encaminar a nuestros pies por camino de paz. Hermano, aquí cabe una pregunta de la que ya habíamos estado cimentando un poquito, acerca de cuál fue el gran mandato, la gran encomienda que se le había dado a Juan el Bautista. Podemos leer otras partes de la Biblia. Dice enderezar las sendas, los llanos, dice levantarlos para que las sendas sean derechas, preparar un pueblo de corazón al Señor. Y es aquí, hermano, donde podríamos hacer una pregunta. Si es cierto, hermano, en la iglesia el 59 o 60% de los que conocemos del Señor, hermano, conocimos del Señor a través del mensaje de otro, que alguien fue y nos predicó la buena noticia,
Y hermano, es aquí, hermano, donde toma peso la palabra de esta profecía, como si cuando hablara acerca de Juan el Bautista: tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Hermano, es como si hablara directamente a la acción, al propósito de la iglesia. Que cada vez que nosotros, mi hermano, nos proponemos llevar la palabra a alguien, ¿ya? Primeramente sabemos, mi hermano, que el Espíritu Santo, como lo estuvo con Juan el Bautista, estará con nosotros para predicar la palabra. Y esa palabra, mi hermano, dice el versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Hermano, aun cuando suena en este momento sin el peso que está hablando en el momento, en este tiempo de la vida de Juan el Bautista y de su familia, era, hermano, el momento en que la salvación se empezaba a anunciar. Y hasta hoy, mi hermano, la salvación se sigue anunciando por los hermosos pies de los que anuncian la paz. Dice en esto, versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, una luz, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Hermano, es esa parte donde la figura de Juan el Bautista, hermano, es un topónimo de la iglesia. A la iglesia, hermano, a la que se le dejó llevar un mensaje de salvación, el enseñar cuál es la misericordia de Dios, y sobre todo llevar luz a las tinieblas, ¿ya? Vidas, familias que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Y hay algo hermoso, hermano. Sobre todo dice versículo 79, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Aun cuando, mi hermano, el pueblo de Israel esperaba un Mesías enarbolado, ¿ya? Con esa gallardía de liderar a su pueblo a una liberación del imperio romano. El Mesías, hermano, no venía a libertar a una sola nación, a un solo pueblo. El Mesías anunciado, mi hermano, del cual Juan el Bautista era el heraldo, el precursor. Era un Mesías, mi hermano, que venía a libertad completamente a la humanidad. Por eso es que más adelante el propio Juan el Bautista decía: el reino de los cielos se está a la mano. El reino de los cielos está aquí. Ese es el mensaje, hermano, del cual en la última parte del primer capítulo del Evangelio según San Lucas nos enseña. Yo le pido, hermano, que usted reflexione sobre estos últimos versículos del Evangelio y trate, hermano, de entablar una relación con Dios, y sobre todo más en este tiempo, hermano, donde si el Señor ha dicho: levanta tus ojos y mira que la mies está lista. Hay mucha gente, mi hermano, que en este tiempo está buscando de Dios. Y la iglesia, mi hermano, así como lo leímos en el libro de Juan. ¿Y cómo van a creer en Dios si no se les predica? Es necesario, mi hermano, que como lo dijo el último profeta, Malaquías, dice que él enviaría antes el espíritu de Elías, y dice que el espíritu de Elías no fue enviado en Juan el Bautista, y ese mismo espíritu, hermano, está sobre la iglesia, el espíritu que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Ese es el punto clave, hermano, donde la iglesia tiene que regresar con un ánimo diferente a proclamar las buenas y maravillosas noticias del Señor. Luz a los que viven en sombra de muerte y guiarlos a un tiempo de paz. Hermano, permítame orar por esta palabra, y que esta palabra
transforme no solamente nuestros corazones, sino a la iglesia, la forma de percibir el Evangelio. Amado Dios Padre, gracias, bendito Dios, te damos porque tu misericordia, bendito Dios, Señor, ha sido de generación en generación. Cuán hermoso, papá, es leer las maravillas que hiciste, bendito Dios, en los tiempos. Cuán hermoso, bendito Dios, Señor, es ver las maravillas que haces en este tiempo. Pero pedimos, Padre, que esas maravillas, bendito Dios, sigan siendo replicadas, bendito Dios, en los corazones, bendito Dios, Señor, en los cuales habita la oscuridad. Que tu palabra, siendo luz, Señor, eche fuera las tinieblas, bendito Dios. Que tu palabra, bendito Dios, siendo la luz de la aurora, bendito Dios, que dice Lucas, que nos visitó, Padre, nos lleve a un camino de paz, lleve a muchas familias, lleve a muchos jóvenes, papá, lleve a muchos niños, bendito Dios, a un camino de paz, bendito Dios. A ti sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Amén. Y hermano, es así como nosotros hemos dado término al estudio del primer capítulo del Evangelio según San Lucas. En delante, hermano, iniciaremos otro estudio. Personalmente, hermano, he experimentado la riqueza de estudiar la Biblia versículo por versículo, porque nos puede enseñar en párrafos pequeños la gran hermosura de Dios. Pero en delante, hermano, iniciaremos otro estudio y más adelante retomaremos el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Hermanos, no nos queda más que despedirnos. Reciban bendiciones de Dios, reciban un fuerte abrazo de el equipo misionero de la iglesia Mies Zumpango. Dios les bendiga. Buenas tardes. Hola, iglesia. Sin lugar a duda, lo que acabamos de estudiar acerca de la profecía de Zacarías nos invita a reflexionar en lo que creemos y cómo lo profesamos. Te invito a que te unas conmigo a cantar esta alabanza. Sí, Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás.
Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Solo tú eres Dios. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo.